Bienvenidos a Motorsport Televisión, informativo Off-Road. Hoy, desde Pal Motor de Castellolí, para ver la primera prueba del Trofeo Catalán de Quad Resistencia. Este pasado domingo ha tenido lugar en el Parc Motor de Castellolí la primera prueba de la temporada del Trofeo Català de Quad Resistencia. El día acompañó con un sol radiante y una excelente temperatura que propició que muchos seguidores se acercaran hasta el circuito para presenciar la carrera y animar a los poco más de 20 pilotos inscritos en las diferentes categorías. Esta temporada, aunque el trofeo se siga conociendo como tal, se hacen dos distinciones en su denominación. Si se trata de Q Amateur, sigue siendo Trofeo de Quad Resistencia, y en las categorías de Q1 y Q2 se pasa a llamar Copa Catalana de Quad Resistencia. En todas las categorías se vio desde un principio que iba a haber una fuerte lucha por las primeras posiciones. Así pues, en la Q1, mientras que la primera manga la ganaba un trepidante Dani Vila, seguido de cerca por Kilian Díaz y Antonio Torres, en la segunda, un problema mecánico en el quad de Vila le relegó a la tercera plaza, dando como ganador final a un luchador Kilian Díaz seguido de Torres. En la categoría Q2, Alex Espejo se proclamó ganador de las dos mangas seguido de Mario Gajón y Gerard Casanova, tras una interesante batalla entre los tres por ocupar las plazas de podium. Y en Q Amateur, victoria para Jesús Cibrana en la primera manga y Dani Francisco en la segunda. Finalmente el podium fue para este seguido de Cibrana y Sergi Martínez. Nos vemos el 9 de abril, que volverá la emoción del trofeo al emblemático circuito de Almenar en Lleida. I'm running late, 'cause time I underrate. But then I come, shake your house like a motherfucking earthquake.
a motherfucking earthquake. Gonna be late, so they just have to wait and have a little faith that I am gonna be there right in the heat of the moment. I hate the fact I'm running late. This time I underrate, but then I come shake your house like a motherfucking earthquake. But then I come shake your house like a motherfucking earthquake. Y hasta aquí el programa de hoy, desde el Parc Motor de Castellolí, donde hemos podido ver una interesante carrera de quad resistencia en categorías quad amateur, Q1 y Q2. La semana que viene, sorpresa, os lo desvelaremos durante la semana. Y no olvidéis, nos vemos en Motorsport Televisión.